Y pues Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a nuestra reunión virtual de este Shabbat. Shabbat que corresponde al estudio de la Parashá Vaishlach, que se puede traducir como envió, o se puede traducir también como el envió o el envió, que comprende de Bereshit 32:4 al 36:43 en esta porción, donde estamos dando continuidad a lo ya descrito en la semana pasada, Parashá Vaishlach. Y con el permiso del cielo, con el permiso de los santos maestros, la Torah viviente, declaramos la siguiente verajá y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu, al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu Torah. Padre, concédenos la sabiduría y el conocimiento para poder seguir adelante en tus caminos y en tus sendas. Que la Torah que aprendamos el día de hoy pueda establecerse en nuestra mente y en nuestro corazón para vivir de una manera agradable delante de ti. Que nos vaya limpiando y purificando en nuestros caminos, que sea lámpara en nuestros pies y que no permitas, Padre, que a través de las tentaciones o las pruebas caigamos, sino antes bien que podamos estar siempre alertas, pendientes y levantarnos para seguir adelante hasta que tú mandes a Mashiach o pidas cuenta de nuestra vida. Te lo pedimos, Sabino Shabbat Shamaim, porque a ti te buscamos en este Shabbat, deseando que en este Shabbat derrames esa bendición tan especial, tan hermosa que hay, que tú prometiste y que tú diste en este día especial. En el Sehut y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, te lo pedimos, Abba HaKadosh. Amén, amén. Amén. Bien. En nuestra Parashá Vaishlach tenemos en el resumen, lo que vamos a ver el día de hoy en resumen. Jacob vuelve a la tierra de Canaán, luego de 20 años de vivir en Harán, y envía emisarios a Esaf con la esperanza de lograr una reconciliación, pero sus mensajeros reportan que su hermano está en camino hacia él con 400 hombres armados. Jacob se prepara para la guerra, reza y envía un gran regalo a Esaf, que consistía en cientos de ovejas, vacas para calmar. Esa noche, Jacob atraviesa su familia y posesiones por el río de Yabok, o por el vado de Yabok. Sin embargo, él queda del otro lado y encuentra un malaj que personifica, supuestamente los rabinos enseñan que este ángel que encontró personifica al espíritu de Esaf, pero algo que no es comprobable, con quien lucha hasta el amanecer. Jacob lucha con un ángel solo hasta el amanecer. Jacob sufre de esa pelea una cadera dislocada, pero se aferra tanto al malaj, quien le dice que le soltara porque ya rayaba el alba y tenía que irse. Jacob le dice: no te dejaré hasta que me bendigas. Y entonces viene un Shiniu Shem, un renombre. Jacob y Esaf se encuentran, se abrazan, se besan, pero se separan. Jacob compra un terreno cerca de Shechem, cuyo príncipe, también llamado Shechem, rapta y viola a la hija de Jacob, a Dina. Los hermanos de Dina, Shimón y Leví, vengan la desgracia matando todos los habitantes masculinos de la ciudad, luego de dejarlos indefensos al convencerlos en realizar el Brit Milá, la circuncisión. Jacob, atemorizado, continúa su viaje, y en ese viaje Rachel muere, mientras daba a luz a su segundo hijo, Benjamín, y es enterrada al lado del camino cerca de Betlehem. Rubén pierde los méritos de su primogenitud porque interfiere con la vida marital de su padre, teniendo cercanía con una de sus concubinas. Jacob llega a Hebrón y a su padre Isaac, quien más tarde muere a los 180 años. Y Rivka fallece antes de la llegada de Jacob. Nuestra sección concluye con un encuentro detallado de las esposas de Isaf y su descendencia de Esaf, sus hijos y nietos,
y las historias familiares de la gente de Seir, entre quienes Esaf vive. Bien, pues esa es parte de nuestra parashá del día de hoy. Y ahora vamos a la narrativa para poder entrar en contexto. Vamos a la narrativa, vamos a Bereshit, capítulo 32, verso 4. 32, verso 4 de Bereshit. Vamos, recuerden, haciendo un ejercicio de imaginación y va a haber algo muy interesante con esta parashá. Esta parashá es muy interesante porque, bueno, nos adelantamos un poquito. Hay varias palabras que dentro de las diferentes parashot, de las diferentes porciones que vamos leyendo en cada Shabbat, hay varias palabras que vienen a ser la clave para una atención importante que debemos de tener para con esa parashá. A veces son palabras, a veces son frases, o a veces son nombres, o a veces son números. En este caso, la parashá Vaishlach, y envió, va a estar caracterizada por el número 2, ¿sí? Esta parashá va a estar caracterizada con el número 2, donde si tratamos de hacer un análisis con respecto al número 2, sabiendo que los números dentro de la escritura son sumamente importantes, porque tan solo un número nos puede traer una información y una enseñanza grandísima y bellísima, dependiendo del contexto en el cual se encuentre el número. En este caso, estamos hablando del número 2, y cuando viene a nuestra mente la escritura, toda la escritura con respecto al número 2, vienen varias cosas específicas, como por ejemplo, si yo digo el número 2 en la escritura, pues yo creo que a la mayoría se nos viene a la mente las 2 tablas de piedra, ¿no? Las 2 tablas de piedra o las 2 lujot, donde estaban escritas Asereda Dibrot, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Después de tal vez las 2 lujot, las 2 tablas de piedra, tal vez vendría con el número 2 algo más, lo siguiente más representativo, que es las 2 casas de Israel. Las 2 casas de Israel. Reino del norte, casa de Israel, reino del sur o casa de Judá. Esos serían, creo, los 2 principales números en 2 que nos darían un llamado especial. Ahora, en esa idea de los 10 mandamientos en 2 tablas, junto con las 2 casas divididas, o Israel dividido, en ese pensamiento tenemos que ir leyendo la información que viene a continuación y sacar cosas extraordinarias y buenas para nuestras vidas. Así que recuerda, donde encuentres el número 2, márcalo tantito, o la expresión número 2, márcalo tantito, y en base a eso vamos a ir aprendiendo algunas cosas. Bien, dice el capítulo 32, verso 4. Recuerden que ya en lo anterior salió Jacob huyendo de Labán. Qué interesante que Jacob, en los eventos más importantes de su vida, huyó. Eso no lo pierdas de vista. En los eventos más importantes de su vida, huyó. Cuando recibe la bendición de su padre, la bendición que es especial, que es única y es extraordinaria y trasciende a generaciones, tuvo que huir. Ahora con Labán, ya que tenía riqueza, ya que tenía 11 hijos, ya que tenía sus esposas, ya que tenía mucho ganado, siervos y demás, ¿qué tuvo que hacer? Huir también. Salió también huyendo. Eso nos habla de algo cíclico. Eso también nos habla de la prueba que algunos pueden llegar a tener en sus vidas de estar constantemente huyendo hasta que llegue el punto donde comprendan que no hay nada que el hombre pueda hacer en contra de uno, al menos que el Altísimo lo entienda, y vivir plenamente la certeza de la fidelidad del Eterno en su cuidado y su protección. Acuérdense mucho, Jacob antes de salir, cuando estaba en Betel y soñó la piedra y la escalera, él hizo todo un voto para con el Eterno. Ya el Eterno cumplió su parte y va cumpliendo su parte. Lo cuidó, lo llevó con bien, le dio esposa, lo multiplicó, le dio riqueza, le dio hijos. Ahora solo le hacía falta la última parte de su petición de esa oración en la parashá anterior, que fue: y si me trajeres con bien a la casa de mi padre, o si me regresares con bien a la casa de mi padre, entonces viene ahí la expresión: tú serás mi Dios. ¿Sale?
Entonces, llegará a ser mi Dios. Ahora, estamos en ese proceso y estamos ahora tal vez en uno de los últimos retos que vivió Jacob con respecto a confrontar la realidad de volver a ver a su hermano Esaf cuando la sombra de la amenaza de muerte estaba ciñéndose entre ellos dos. Entonces, imagínate, Jacob sabía y sabe cómo era su hermano, su carácter, que él cuando amenaza cumple, así que cuando está por regresar manda a emisarios a que vayan y pregunten cómo está el asunto, que vean el terreno, y lo que le vienen a decir a Jacob no es nada, para nada, nada alentador. Porque, vamos a leer, verso 4. Envió Jacob emisarios delante de él a Esaf su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y ordenó a ellos diciendo, así dirán a mi señor Esaf, así ha dicho tu siervo Jacob. Vean las palabras que está empezando a usar Jacob para poder tratar de apaciguar la ira de su hermano Esaf. Esaf es mi señor y yo soy el siervo. Cuando, aunque él sabía que él ya tenía la bendición de la primogenitura y que era al revés, que Jacob era el amo y Esaf iba a ser el siervo, aún así, Jacob mostró humildad y sencillez cuando busca la reconciliación. De ahí aprendemos grandes cosas. Cuando nosotros ponemos de nuestra parte, porque sabemos que una reconciliación tiene que venir por alguien, cuando hay dos partes donde se encuentran a disgusto, en alguien tiene que caber la cordura para poder estar en paz y en shalom. Y entonces, el que tiene la mayor deseo de poder estar en shalom, debe de tomar una actitud de siervo. Y teniendo esa actitud de siervo, entonces ahora Jacob dice, vayan con mi señor Esaf, y así ha dicho tu siervo Jacob. Permítame un poquito. Así dice tu siervo Jacob. Con Labán he peregrinado y me retrasé hasta ahora. 6. Tengo toros. Yo creo que aquí vino tal vez algo que no debió de haber dicho Jacob, porque comienza diciéndole, vengo con mucha gente, vengo con muchísima gente. Dice, tengo toros, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envié para avisar a mi señor a fin de encontrar gracia a tus ojos. Entonces, en esa mentalidad, tal vez Esaf dijo, con que vienes con mucha gente, como diciendo, no te voy a hacer nada, no sé. Verso 7, regresaron los emisarios con Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaf y también él va a tu encuentro con algo así como, si tú traes mucha gente, dice Esaf, pues yo también llevo mi gente, con 400 hombres con él, con 400 hombres con él. Tuvo, ahora, ¿se acuerdan que decíamos del número 2? 400 es múltiplo de 2, ¿cierto? Así que desde ahí ya empezamos con el número importante en nuestra parashá. 400 es múltiplo de 2. Después dice, verso 8, tuvo mucho miedo Jacob y se angustió. Tuvo miedo Jacob y se angustió. Es de humanos, es de hombres angustiarse y tener ciertos sentimientos ante las situaciones que vivimos diariamente. Pero recuerda, el Eterno ya le había dicho que no lo iba a dejar hasta que cumpliera lo que él había prometido. Y él todavía no cumplía su misión profética, por lo cual debía de estar confiando en que el Eterno lo iba a cuidar como lo había hecho hasta ese día. Pero es de humanos al vivir las cosas que vemos y palpamos en nuestro diario vivir, el angustiarnos, el tener temor en las cosas que vivimos. Pero que esa angustia o ese temor no sobrepase la confianza que tenemos en el Eterno. Entonces, dice Jacob, y aquí viene también la idea, esto que va a hacer Jacob va a venir a darnos una micra, un ensayo de lo que vendría en el futuro con
Cuando hablamos de la división del reino a manos de Jeroboam, hijo de Shlomo, muchos dicen fue una desgracia ciertamente el que se haya dividido al reino y esté dividido hasta el día de hoy. Y ciertamente fue un castigo de parte del Eterno, pero fue un castigo y un plan profético que él estableció y pudo idear para que el mismo pueblo de Israel viviera, ¿sí? Si hubiera estado todo unido y siempre unido el pueblo de Israel, hubiera sido más fácil aniquilarlo. Pero al dividirse en dos, como lo vamos a ver la idea que va a manejar Jacob aquí con sus esposas y su campamento, ahí está la idea de por qué también se dividió el reino de Israel. Para sobrevivir, ¿de qué? Del peligro de Edom, del peligro de Esaf. ¿Qué representa Edom y Esaf? Las huestes de maldad que se oponen del lado de un hermano, que son hermanos, pero que no siguen la voluntad del Padre. Edom se nos ha enseñado que simboliza al cristianismo, al catolicismo. ¿Y quién realmente fuertemente en todas las naciones ha perseguido al judío? El cristianismo, el catolicismo. No solo de perseguir en cuanto a burlarse de ellos, sino hasta aniquilar pueblos completos. No es de sorpresa que la mayoría de nosotros sabemos que quien estuvo también detrás del holocausto nazi con Hitler era la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Que mientras Hitler mandaba a los judíos en trenes hacia los campos de concentración para ser llevados a los hornos, quien estaba dándole la bendición a Hitler eran los obispos y el papa en función en ese momento histórico. Así que ahí podemos ver claramente esta imagen que tenemos aquí. Y para subsistencia del pueblo de Israel se divide para que pueda, vean las palabras que va a usar Jacob. Si atacan a un campamento, el otro escapa. Esa es la idea. Así que seguimos leyendo. Dice, mitad del 8. Entonces dividió al pueblo que estaba con él, a las ovejas, a los vacunos, a los camellos. ¿En cuántos campamentos? En 2 campamentos. Ya tenemos una segunda referencia del número 2. En 2 campamentos. 2 casas. La casa de Israel y la casa de Judá. ¿Cuál es la razón también de esa división? Para que sobrevivan. Pues dijo, si viene Esaf contra un campamento, y si lo vamos interpretando a nuestro momento histórico, si viene la Iglesia Católica con su Inquisición contra un campamento, entonces, y lo extermina, quedará el campamento restante salvado. Qué interesante. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Eterno que me dijo, y es aquí también algo interesante, porque tampoco Jacob decidió por su propia decisión el regresar en el momento específico a la casa de su padre, sino que fue ya un llamado del Eterno. Otra cosa sumamente interesante, cuando nosotros podemos esperar el llamado del Eterno es cuando vienen las cosas a darse como deben de ser. Cuando nos salimos de la voluntad del Eterno y no obedecemos al esperar el tiempo adecuado, sino que nosotros en nuestra angustia, en nuestra presurosa pensamiento de hacer las cosas más rápido, le queremos ayudar al Eterno como Sara le ayudó supuestamente a Dios con Agar y cometemos muchísimos errores. Y entonces cuando damos la vuelta a nuestra mente nos damos cuenta que no era nuestro tiempo de hacer ciertas cosas. Pasa el tiempo, venimos a conocer cosas y ya se van dando los planes, los proyectos, el conocimiento de la escritura, cosa que no se había dado antes. Pero por algo el Eterno nos llama en el momento adecuado. Muchos de nosotros tal vez cayeron en el pensamiento de ¿por qué tantos años el Eterno me dejó en el cristianismo y no me mostró esto de las raíces hebreas mucho antes? ¿Por qué el Eterno permitió que viviera tanto tiempo en el catolicismo, en el cristianismo o inclusive hasta en el ateísmo?
pero no me mostró esto de las raíces hebreas antes. Estamos hablando de que fueron años y años donde tal vez algunos dirán, pues tiempo perdido. Créanme que no fue tiempo perdido. Los años que pasaste en esa religión o en ese sistema no fue tiempo perdido, solo que no era nuestro tiempo. No era el tiempo para que conociéramos de las raíces hebreas. Y razón es porque hace años las raíces hebreas, tan solo hace 15 años, las raíces hebreas no se enseñaban por ningún lado. Era algo que apenas empezaban a conocer algunos pocos. No tenías información hace 15 años, que no teníamos toda la ventaja del Internet, que aunque ya había Internet, no había la información que hoy tenemos. Por lo tanto, las condiciones no estaban para poder explotar en el conocimiento, adquisición del conocimiento de las raíces hebreas. Así que en el tiempo del Eterno, tú y yo vinimos a conocer de esto, en el tiempo de él. Así como Jacob, es llamado en el momento específico. ¿Cuánto tiempo tardó Jacob con Labán? Fueron 7 años que trabajó por Lea, 7 años que trabajó por Raquel, 14 años. Y todavía estuvo otros 6 años más trabajando ya por sí solo. Y lo que no logró hacer en 14 años para él, lo logró hacer en 6 años. Esto es, 20 años estuvo fuera de su casa. Todo ese tiempo. Si tomamos en cuenta que Jacob salió a los 40 años de edad, rumbo a Harán, más 20 años, ¿a los cuántos años ya está regresando a Harán? A los 60 años. Ya con mayor experiencia, ya con mayor fortaleza en su fe, ya con haber experimentado el cuidado y la protección del Eterno, ahora va regresando, pero todavía no es perfecto. Todavía necesita limar algunas cosas en su fe, en su confianza con el Eterno. Y un reto importante es confrontar a su hermano Esaf. Así que a él se le ocurre dividir al campamento en 2. Verso 9 dice, pues dijo, si Esaf viene contra un campamento y lo extermina, quedará el campamento restante salvado. 10. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Eterno que me dijo, vuelve a tu tierra y al lugar donde naciste, que te bendeciré. 11. Me siento inferior ante todos los favores y toda la verdad que has hecho con tu siervo. Está reconociendo todo el cuidado y que Hashem cumplió con su parte. Porque solo con mi báculo, solo con mi callado, mi palo, he pasado este Jardín cuando iba de ida. Y ahora, ya de regreso, tengo 2 campamentos. En realidad era un campamento, pero lo acaba de dividir. Pero al dividirlo se dio cuenta en verdad de lo que tenía. Al dividirlo en 2 campamentos se dio cuenta de lo que tenía. De la inmensa prosperidad, bendición y cuidado que el Eterno le dio en tan solo esos años. Tengo ahora 2 campamentos, 12. Y fíjate qué interesante que después de mencionar la expresión de 2 campamentos, viene la expresión Shuf, sálvame, sálvame. Esos 2 campamentos, sálvame, por favor, de la mano de mi hermano. Si hacemos un resumen de todo lo que hemos aprendido en el libro de Hechos y en el libro de Gálatas, hemos explicado que el principal enemigo del propio Israel no han sido los gentiles. El principal enemigo del pueblo de Israel ha sido el propio hermano. Ha sido el propio hermano. Entonces, qué interesante que aquí nos está detallando toda la historia del pueblo de Israel durante las edades. 2 campamentos, necesita salvación, porque si el Eterno no interviene, esto se termina y hay un peligro de parte del propio hermano de Esaf, porque temo yo a él. Si viene a exterminarme una madre con los hijos, porque dividió los 2 campamentos, puso a Bilha y a Lea, a Silpa y a Lea de un lado, y a Rachel y a Bilha de otro lado. 13. Pero tú me habías dicho,
yo te beneficiaré, pondré tu descendencia como la arena del mar, que no se podrá contar por ser tanta. 14. Durmió allí en aquella noche y tomó de lo que traía en su mano un presente para Esaú, su hermano. Ahora pongan atención en las cifras que va a mencionar aquí Jacob. ¿Qué le envió Jacob a su hermano? 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas que dan de mamar con sus crías, 40 vacas, 10 toros y 20 asnas y 10 asnos. A ver, estudiantes de Torá, analicen las cifras. Todas las cifras son múltiplos de 2. ¿Cierto o no? Vamos el 15. 200 cabras, múltiplo de 2, ¿cierto? 20 chivos, múltiplo de 2. 200 ovejas, múltiplo de 2. 20 carneros, múltiplo de 2. 30 camellas, 30 camellas es múltiplo de 2. 30 es múltiplo de 2. No, ¿verdad? A ver, matemáticos. Recordaron las matemáticas. 30 es múltiplo de 2. Ah, entonces aquí ya fracasó la idea. Aquí ya borren lo que dije. Es múltiplo de 3, sí. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Verso 16. Vean. 30 camellas que dan de mamar con sus crías. Quiere decir que cada camella llevaba su cría. Algo que tienes que saber es que los camellos solo pueden parir una cría cada 2 años. Así que si está diciendo que el camello llevaba su cría, no pienses que llevaba más de una, sino que llevaba una. Por lo tanto, 30 por 2, porque son 30 mamás más 30 hijitos, ¿cuántos son? 60. Y ya 60 nos da múltiplo de 2. ¿Van viendo? Entonces, 16, 30 camellas que dan de mamar con sus crías, 40 vacas es múltiplo de 2, 10 toros, múltiplo de 2, 20 asnas, múltiplo de 2, y 10 asnos, múltiplo de 2. Esto es para quedarse horas y horas a pensar y a decir por qué Jacob le mandó todo el ganado en múltiplos de 2. Todo el ganado en múltiplo de 2. Bueno, vamos a seguir leyendo y vamos a ir buscando la explicación. Bueno, tal vez alguna de esas explicaciones. 17. Los entregó en manos de sus siervos, poniendo cada rebaño aparte, y dijo a sus siervos, pasen delante de mí, un espacio pondrán entre rebaño y rebaño, y ordenó al primero diciendo, cuando te encuentre Esab, mi hermano, y te preguntare diciendo, ¿de quién eres tú, a dónde vas y para quién son estos que están delante de ti, o estos animales? 19. Le contestarás, de tu siervo Jacob, es un presente enviado para mi señor Esab, y aquí también él viene detrás nuestro. Ordenó también el segundo, al tercero, y a todos los que iban detrás de los rebaños, diciendo, como estas palabras ustedes hablarán a Esab cuando lo encuentren. 21. Le dirán también, he aquí tu siervo Jacob, viene detrás de nosotros, porque él se había dicho. Y aquí viene la idea en sí, y este es todo una realidad. Esta es toda una realidad. Vean, el problema es Jacob y Esaf, los judíos con el pueblo católico o cristiano, ¿sí? Y aquí viene la idea tan intrínseca que es totalmente una realidad hasta nuestros días. ¿Qué dijo en el 21 al final? Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Luego veré su rostro, quizás me perdone. Qué interesante que la única manera de apaciguar a Esaf es lo material, la economía. Y es aquí donde entra el conocimiento de la historia. Cuando un ejemplo
de toda la historia, un ejemplo de toda la historia. Cuando vino el decreto de los reyes católicos, Isabel la Católica y Fernando, de expulsar a todos los judíos de España, de Sefarat, las cláusulas de esa expulsión tenían que ver con todos los judíos en el reino de Sefarat tienen que dejar Sefarat en el plazo, y ponían el plazo. Quien no quiera irse, se puede convertir al cristianismo. Quien se quede, o estamos hablando de los judíos, quien se quede corre el riesgo de ser asesinado, llevado a un juicio obvio corrupto, hallado culpable, a la hoguera, y sus bienes incautados por la iglesia. Y esa fue la idea principal de la mal llamada Santa Inquisición. Cuando la iglesia mataba a los judíos, se quedaba con sus bienes. Si no los mataba y los judíos huían, de todos modos se quedaba con sus bienes. La iglesia católica se hizo tan rica, adquirió tantas posesiones en muchos lugares del mundo por esta situación. Esaf quedándose con los bienes de Jacob. Y que en algunos casos, cuando los monjes o los líderes católicos de las regiones y de las épocas veían que los judíos dejaban las posesiones, ya no los perseguían. Los dejaban que se fueran. Porque decían, me quedo con su casa, me quedo con su terreno, me quedo con sus ovejas, me quedo con su oro, me quedo con todo. Esa es la idea esencial de lo que busca Esaf, Edom, el sistema religioso predominante en contra de los judíos. Uy, ya ni hablemos el tiempo de Hitler, las películas cuando las vemos, cuando corrían de sus hogares a los judíos, se quedaban con sus departamentos, se quedaban con sus casas y se quedaban con las posesiones que no lograron llevarse. Esa es la idea que nos está manejando aquí profética de lo que vendría a ser esta persecución que ha durado siglos y siglos a nuestros días. Aquí parece ser que Esaf, me adelanto un poco a la historia, parece ser que Esaf perdonó a Jacob. Tal vez Esaf como persona perdonó a Jacob, pero sus descendientes no lo perdonaron, porque la persecución continúa hasta nuestros días. Verso 22. Pasó el presente delante de él y él durmió esa noche en el campamento. Se levantó en esa noche, tomó, vayan viendo los números, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 doncellas, ya van 2 y 2, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacboc. Que de hecho cuando nace Benjamín, entonces viene a ser entonces el número 12. Y entonces tendremos una vez más el 2 presente. 24. Los tomó, los hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que era de él. Todo que pasar el arroyo. Algo así como un paso del Jardín, pero no era el Jardín, era el vado de Yabok. Yabok, no Jacob, sino Yabok. Pasan todos, pero pasan de un lado un campamento y pasa del otro campamento, ¿sí? Sí, no cuenta, bueno, sí sabemos que son 13, pero Dina, si vemos, bueno, ahorita lo vamos a ver. Cuando va a mencionar los hijos, no van a mencionar a Dina. Y aquí la pregunta, a ver, ¿por qué el escritor no mencionó a Dina si ya había nacido? Porque solo menciona a los 12 varones. Entonces aquí la idea es mencionar a la genealogía que va a dar la descendencia para que se cumpla la multitud de gente, o como las estrellas de los cielos y la arena del mar, que viene por parte del varón. Por eso es que no es mencionada en genealogía Dina. Y en ninguna de las genealogías, ni en las bendiciones que da Jacob a sus hijos cuando muere, no bendice a Dina.
Cuando Jacob muere, bendice a sus 12 hijos, no a Dina. No se menciona a Dina más. Y así nos vamos, ¿no? Entonces aquí estamos hablando del número 2. Por algo pasó así, ¿no? No me digan a mí, yo no soy el machista, yo no soy nada, es lo que está en la escritura, ¿sale? Bueno, ok, sigue, dice 25, se quedó solo Jacob. Yo me imagino que en ese momento estaba haciendo una introspección, estaba orando al Eterno, estaba pidiendo su auxilio, su ayuda, tenía temor, tenía miedo, necesitaba pasar esa prueba. Él no sabe el futuro, él no sabe si lo va a perdonar. Tienen 400 hombres armados. La idea principal es: vienen en contra de nosotros y viene decidido mi hermano. Y luchó un hombre con él. En ese momento, Jacob no sabía que era un ángel. Un hombre con él hasta que rayó el alba. Y estuvieron luchando físicamente. 26. Pero vio el ángel, aquí ya la escritura nos menciona que ya es un ángel, pero vio el ángel que no podía con él, que no lo podía vencer. Esto nos habla de la tenacidad, nos habla del esfuerzo y nos habla del valor que tenía Jacob. Persona que constantemente a través de las circunstancias difíciles se fue abriendo paso de en medio de todo eso para salir adelante. Gente esforzada, gente de valor, gente de perseverancia. Porque fácil pudo haber dicho: está bien, aquí ya quedé, hasta aquí quedé. Pero no, sino que se puso a luchar y no tanto que prevaleciera, sino que se iban a la par. Y dice el verso 26, pero vio el ángel que no podía con él, entonces le golpeó en la cabeza del fémur y se dislocó la cabeza del fémur de Jacob cuando luchaba con él. Y a partir de ahí comenzó a cojear. Dijo el ángel: envíame o déjame ir, porque ya rayó el alba. Y le contestó: no te enviaré sino solo si me bendices. Ahí ya reconoció Jacob que quien estaba luchando con él no era un hombre. Ahora le pide una bendición: si me bendices. 28. Le preguntó el ángel: ¿cuál es tu nombre o cómo eres conocido? Y él contestó: Jacob. Jacob tiene que ver con la palabra talón. Recuerden el evento cuando nació. Cuando nace Esaf, sale Esaf primero, pero Jacob tenía agarrado el talón de Esaf, ¿sí? Y por eso vino el nombre de Jacob. También se puede traducir como suplantador, pero en esencia la raíz etimológica que forma la palabra Jacob significa talón. 29. Entonces dijo el ángel: no se llamará más Jacob tu nombre, sino Israel, porque has prevalecido delante de Dios y con los hombres y has podido prevalecer. Bueno, estas expresiones tal vez no nos dejan clara la idea. Algunas otras versiones dicen: has luchado con Dios y has prevalecido. La idea es no luchar contra Dios. La palabra con, cuando las versiones dicen has luchado con Dios, no está refiriéndose a luchado contra Dios. Con Dios no es contra Dios, es junto a Dios, ¿sí? Y has prevalecido, porque también has luchado con los hombres y te has esforzado. Entonces, ahí viene un Shinyu Shem, un renombre necesario para la vida de Jacob, donde recuerda que es dentro de los patriarcas, solamente los dos, el primer patriarca y el tercer patriarca fueron los que fueron renombrados. Yitzhak, que fue dado su nombre desde antes del nacimiento, no hubo un renombre, porque ya su nombre fue dado desde antes del nacimiento por el ángel, bueno, por el Eterno a través del ángel. Así que su nombre ya había sido establecido desde antes que naciera y así se llamó, Yitzhak. No así Abraham, que necesitó un cambio de nombre, no así Jacob, que no fue un nombre dado por el Eterno al principio, sino fue por parte de los padres, y que después, en base a la misión y función que ahora había adquirido por todo lo que había vivido durante 20 años en Harán, ahora está llegando a un punto de madurez y a un punto donde en el reino espiritual y en el reino terrenal ya no será conocido como Jacob. Qué interesante que de todos modos toda la historia del pueblo de Israel, los profetas, los escritos, el libro de los reyes y todo, siguen mencionando la palabra Jacob. Pero ya
con esta idea tenemos el principio bíblico de interpretación de por qué algunos profetas, cuando están hablando del pueblo de Israel, a veces mencionan a la par en un mismo versículo los dos nombres. Por ejemplo, Yeshayahu, Yermiyahu dicen, oídme, pueblo de Jacob, y todos vosotros, hijos de Israel. Ahí está refiriéndose al mismo pueblo, pero está refiriendo los dos nombres, donde entendemos en base a lo que estamos viendo que el pueblo de Jacob, cuando es mencionado en los profetas como Jacob, y tú, Jacob, que hiciste esto, aquello, refiriéndose a todo el pueblo de Israel, pero le dice Jacob, no le dice Israel. Cuando le dice Jacob, no es una regla general, pero es una base de interpretación. Cuando tú leas a los profetas y dice Jacob, se está refiriendo a un estatus del pueblo inmaduro, al estatus del pueblo como lo vivía Jacob antes de su renombre, donde todavía no había alcanzado el nivel de madurez y el nivel de fe que se requería, y que estaba, llamémoslo así para que lo entendamos, en un estado carnal. Vivía en su carne, vivía a través de sus propias fuerzas, confiando en sus fuerzas, pensando en él. Ya Israel ya es el hombre ideal que el Eterno quiere del pueblo de Dios. Ya es el renombre, ya es el luchó y prevaleció, ya es el que se esmeró, ya es el que se esforzó hasta el final. Y entonces vino la bendición, un renombre, Israel. Así que hay muchísimo hijo de Jacob en las naciones al día de hoy, muchísimos. Biológicamente hablando, hijos de Abraham, Isaac y Jacob, muchísimos hijos de Jacob, pero muy poco Israel. Hay muy poco en Israel. Y hasta me atrevo a decirlo, en la tierra de Israel, hoy, cuando van al muro de los lamentos a orar en cada Shabbat, hay muchísimo Jacob, pero muy poco Israel. ¿Quién es, en base a nuestro conocimiento, un verdadero Israel? Los que han creído en Yeshua HaMashiach. Como ya lo vimos en Gálatas, el Israel de Dios. Los que creen en el Mesías, porque al creer en Mesías, sus pecados son perdonados. Y al tener pecados perdonados, tienen Ruach HaKodesh. Y entonces, su vida ha nacido de nuevo. Como en el caso de lo que vamos a ver con Jacob. Su vida a partir de este día iba como a ser un nacimiento de nuevo. Con la bendición del ángel, tuvo un nacimiento de nuevo. Nos enseñan nuestros mayores que cuando las personas viven cosas adversas continuamente, tipo maldiciones, que están repitiéndose año tras año o ciclo tras ciclo, una de las maneras de romper con esas maldiciones, no es la única, una de las maneras de romper con esas maldiciones, cuando una gente se da cuenta, no es que esto siempre me pasa, no es que a mí siempre me pasa esto, etcétera, etcétera. Y si es más minucioso, y se da cuenta es que cada temporada o cada mes me pasa esto, o sea, ya fue más minucioso para examinar por qué, en qué fecha le pasa. Una de las maneras de romper con eso es con un Shinui Shem, con un renombre. Viene el ángel, lucha con Jacob, Jacob le dice bendíceme, y la bendición que obtiene es, te cambio el nombre. Y a partir de hoy ya no serás el suplantador, ya no serás solamente el que tomó del talón, sino serás Israel, el que lucha con Dios, junto a Dios, y prevalece. Habla de tenacidad, habla de perseverancia y habla de confianza. Así que, por eso también luego es importante que si algunos tenemos este tipo de rachas, que venga un renombre. Sobre todo también si seguimos todavía con el nombre de pila que nos pusieron nuestros padres, y sobre todo si fue en base al santo oral, ¿sí? Tal vez dentro de tus documentos oficiales siga siendo fulano de tal, pero ya te llaman, ya te mencionan con un nombre mejor, ¿sí? Viene ahí la importancia de los renombres. Y es todo el tema, ¿no? Porque
Veíamos en la semana con Michelet el poder que tenemos con la boca, ¿no? El poder que tenemos con la vida y la muerte. Y entonces, si tenemos un nombre inadecuado, negativo, con un significado malo, y lo estamos pronunciando y pronunciando, hey, Mara, hey, Guadalupe, hey, etcétera, etcétera, que tienen significados negativos. Y lo estamos mencionando, lo estamos mencionando, lo estamos mencionando. ¿Qué estamos mencionando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué le estamos diciendo a la persona que le llamamos así? ¿Sí? Entonces, esto es muy profundo ese tema, porque también tiene que ver con la intención con la cual se pronuncian las palabras. No es lo mismo decir, cuando te enojas, decir, no sé, a tu hijo o a tu hija, que espero no lo hayas hecho y si lo hiciste pide perdón. Te enojas, te frustras y dices, lárgate de aquí, no te quiero ver. No es lo mismo decirlo de una manera a decirlo, lárgate de aquí que no te quiero ver. ¿Sí me están entendiendo? Y muchos de nosotros recibimos ese tipo de maldiciones e inclusive dimos ese tipo de maldiciones. Así que en el poder, la lengua tiene gran poder, vida o muerte. Y si pronunciamos los nombres negativos, mucho, también tiene que ver. No es lo mismo decir, a ver, Guadalupe, ven aquí, a decir, Guadalupe, ven aquí. La intención, la intensidad, la emoción y lo que pongas dentro de tu alma al decir o decretar ese nombre con el significado correspondiente tiene mucho y afecta demasiado. Por eso es que mucha gente vive con mucha maldición encima. Que se necesita un Shinyushem, un renombre y también una tefila para que se rompa cualquier maldición que se haya adquirido por parte de los padres, o a veces no eran los padres, eran los abuelos, a veces no eran los abuelos, eran los tíos, a veces no eran los tíos, también eran los hermanos. Por donde quiera nos estuvieron balaceando. Bueno, a eso vino Yeshua, a eso vino nuestro Maestro de Justicia, a romper a través de su victoria y bajo su autoridad, a romper toda maldición. Pero ¿con quién se rompen las maldiciones? Con los que creen y luego se vuelven como la puerca al revolcarse, los que creen y después de un tiempo se vuelven como el perro al vómito, o con quién realmente se opera esta ruptura de maldiciones. Con los que creen, cambian y perseveran. Por eso está escrito que nuestro Maestro de Justicia dijo cuando estaba sanando a un leproso, ve y no peques más, para que no te venga nada peor. ¿Y por qué? Ahí lo tenemos con el espíritu inmundo que sale de la casa y dice, el espíritu inmundo anda en lugares desérticos buscando reposo y no lo halla. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, pero antes de regresar me voy a traer a 7 espíritus peores que yo. ¿Y qué dice al final de la narrativa? Y el estado, la condición del hombre, cuando eso sucede, cuando logra volver a entrar el espíritu inmundo con otros 7, su estado postrero viene a ser peor que como estaba. Y ahí está la idea. Por eso es que el Eterno no anda permitiendo que realmente todas las maldiciones se rompan en todas las personas, porque muchas personas, lejos de darle cabot, gloria, alabanza y gratitud al Eterno, se irían tras la idolatría, a agradecerle al ídolo fulano de tal, o agradecerle al doctor, o agradecerle al hermano, o agradecerle, eso es idolatría. O ya estando sano, alguien que había visto pero perdió la vista y de repente viene alguien y ora por él y recibe la vista, si no está bien firme y no entiende bien de quién vino la sanidad y sabe lo que tiene que hacer teshuvá y corregir su vida, sino que dice, pues ahora mejor, ahora sí me desplayo y me voy a hacer todo lo que no podía hacer, de malo, viene a ser peor para su vida. Y de ahí viene la enseñanza. ¿Por qué a veces no nos sanamos? ¿Por qué a veces ciertas enfermedades continúan? Recuerden, 2 razones, una por pecado y la otra por prueba. ¿Cuál de las dos sea en nuestras vidas? Eso no es mío decírtelo.
es solo tú con el Eterno. Nadie puede decir, no, el hermano está enfermo por pecador. Eso es absolutamente temerario. Nadie puede decir eso. Vemos un hermano enfermo, solo hay de dos. O hay pecado o es una prueba. Pero a mí no me toca decir cuál es. Es él con el Eterno. Él sabe su vida con el Eterno. Pero que entendamos qué es esto. Que si es por parte de pecado y si no realmente está pidiendo, hermanos, oren por mí porque enfermo, esto, que el otro, aquello. Y los hermanos orando. Pero si la persona realmente no está poniendo en su mente que tiene que hacer teshuvá cuando sane, o desde antes de que sane, si no está entendiendo que algo lo llevó a esa condición y él sabe que andaba mal y no está pensando en corregir su vida, sino solo en la sanidad para seguir igual, no va a venir la sanidad. Son muchas cosas que tenemos que considerar. Y son muchas cosas donde no solamente es oremos para que se sane. Tal vez dentro de nuestras oraciones añadir, Padre, nuestro deseo es que se sane. Pero si hay pecado en su vida, hazle reflexionar y que haga teshuvá. Y si es una prueba, no ha hecho nada malo, solo estás probando a él y a los que le rodean. Padre, ayúdale a pasar la prueba. Y entonces, un Shinui Shem, un renombre, como en el caso de Israel. Verso 30. Verso 30. Le preguntó Jacob y le dijo, dímelo ruego tu nombre. Le preguntó Jacob el nombre del ángel. Pero es irrelevante, ahí fue irrelevante realmente. Tal vez le hubiera preguntado otra cosa, pero le pregunta eso y pues vea la contestación. Le contestó el ángel, ¿para qué me preguntas mi nombre? O sea, no es relevante. Pudo haber sido Gabriel, pudo haber sido Miguel, pudo haber sido Rafael, no sé, pero bueno. Y lo bendijo a él, a Jacob allí. Llamó Jacob el nombre del lugar Peniel, diciendo, porque vi ángeles de Dios cara a cara. Peniel tiene que ver con la raíz etimológica de panim, panim, que significa rostro, ¿sí? Por eso le puso el nombre de aquel lugar Peniel, porque vio los ángeles de Dios cara a cara. Recuerden que la idea de todos los que tenían en ese momento, y que debería de ser hasta nuestros días, es que nadie podía ver a Dios y vivir. Entonces, en ese pensamiento, Jacob, al ver que era un ángel, dice, híjole, sigo vivo y no morir. Esa es la idea. Verso 32. Le alumbró el sol cuando pasó Penuel y él estaba cojeando sobre su muslo. Por eso no comen los hijos de Israel el tendón que se contrae de los animales kosher, que está sobre la cabeza del fémur hasta el día de hoy, porque golpeó el ángel la cabeza del fémur de Jacob en el tendón que se contrae y entonces de ahí toda su vida hasta su muerte quedó cojito. 33:1. Alzó Jacob sus ojos y vio y aquí que era Esaf. Estaba viniendo, y ahora sí, la hora de la verdad. Y con él venían 400 hombres, una vez más. Fíjate, aquí viene la relación y qué interesante que está yuxtapuesto estos dos versos donde mencionan el número 2 en diferentes múltiplos. 400 múltiplo de 2 y dice 400 hombres. Entonces repartió a los hijos entre Lea, Rachel y las dos doncellas. Y todavía, verso 2, colocó a las dos doncellas y sus hijos primero, a Lea y sus hijos detrás. Primero pasa a las concubinas y sus hijos. Algo así como si viene la ira, fue tremendo lo que hizo Jacob ahí, pues a las concubinas. Después puso a Lea y hasta el último puso a la amada, a Raquel. Y Joseph tras todos. 3. Él pasó delante de ellos y se posternó a tierra 7 veces hasta acercarse a su hermano. Yo creo que ahí esas 7 veces tuvieron muchísimo que ver en el ambiente espiritual para que el pensamiento de Esaf no terminara en matanza o muerte. Yo creo firmemente que esas 7 inclinaciones a tierra
que hizo Jacob mientras se iba acercando, permitió que no llegara mayor. 4. Entonces corrió Esaf a su encuentro, lo abrazó, cayó sobre su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Alzó Esaf sus ojos, vio a las mujeres, a los hijos, y dijo, ¿quiénes son estos de ti? Y le contestó, los hijos con que agració Dios a tu siervo. Se acercaron las doncellas, ella con sus hijos, se posternaron. Se acercaron también Lea con sus hijos y se posternaron. Después se acercó José y Raquel y se posternaron. Entonces dijo Esaf, ¿cuál fue la intención para ti de todo el campamento que he encontrado? Y le contestó, para encontrar gracia en los ojos de mi señor. Pero dijo Esaf, tengo mucho, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Entonces dijo Jacob, no lo ruego, si ahora encontré gracia en tus ojos, tomarás mi presente de mi mano, pues por eso he visto tu rostro, como he visto el rostro de un ángel y fui aceptado. Así cuando luchó con el ángel y hubo una cierta humildad de Jacob al pedirle la bendición, así ahora en esa condición Jacob le pide su perdón a su hermano. 11. Toma, lo ruego, mi bendición que fue traída a ti. O sea, toma mis presentes, mi ganado que te envié. Y Esaf tomó el presente. Tenía que haber algo de por medio para que Esaf estuviera siempre recordando que ya lo había perdonado. Al ver el ganado, Esaf, el ganado en su corral, diariamente se estaría recordando, ya quedó esto en paz. Verso 12. Dijo Esaf, partamos y vayamos y yo iré frente a ti. Entonces le contestó, mi señor sabe, a pesar de que ya se reconciliaron, no pueden vivir juntos, ¿sí? A pesar de que se reconciliaron, no pueden vivir juntos. A pesar de que puede haber una cierta reconciliación, y ha habido reconciliación en la historia entre el judaísmo y el cristianismo, de todos modos no pueden vivir juntos porque son dos culturas, son dos estilos de vida, hay dos bendiciones en sí en cada uno de ellos y en algunos casos se contraponen. Por eso es que hasta el día de hoy los cristianos no habitan plenamente con los judíos. Partamos. Entonces, 13, mi señor sabe que los niños son tiernos y que las ovejas y las vacas que dan de mamar está a su cuidado sobre mí. Si serán maltratadas, o sea, si las obligo a ir más rápido, en un solo día morirá todo el ganado. Páselo ruego, mi señor, delante de tu siervo, mientras yo conduciré lentamente, de acuerdo al paso de la faena que tengo delante de mí, y él y al paso de los niños, hasta que yo llegue a mi señor en Sheir. Pero qué interesante, aquí Jacob le está diciendo que va a ir a Sheir, donde vive Jacob, que es Esaf, pero en realidad nunca llegó Jacob a Seir, nunca fue a Seir, sino que se fue a otro lado. Verso 15, dijo Esaf, ¿dejaré contigo de la gente que está conmigo? Dijo Esaf, y le contestó, ¿para qué esto? Encontraré gracia en los ojos de mi señor. Siempre estuvo el peligro de que regresara la idea de matar a Jacob. Así que Jacob con astucia y sabiduría fue eliminando cada posible motivo para que en pasar el tiempo no se volviera a reavivar en esa generación la idea de matar a Jacob. Verso 16. Volvió en el día aquel Esaf a su camino a Seir. Y Jacob partió a Sucot. Aquí ya el escritor está mencionándonos el lugar como ya se llama, Sucot, pero antes no se llamaba Sucot. Sucot vino a ser renombrado por Jacob. Y construyó, mitad del 17, y construyó para él una casa y para su ganado hizo cabañas, por eso llamó el nombre del lugar Sucot. Llegó Jacob completo a la ciudad de Shechem, que está en la tierra de Canaán, tras llegar desde Padam Aram, y acampó frente a la ciudad. Recuerden que Shechem se va a encontrar en el valle a los lados de dos montañas. A ver, examen. Escríbame por favor en el chat. Si alguien se acuerda, ya lo hemos visto, ¿cómo se llaman esas dos montañas
esas dos montañas que se encuentran a los lados y en medio se va a encontrar Shechem o Siquem. Shechem es expresión más hebrea y la expresión al español es Siquem. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esas dos montañas? Les voy a dar un tip, una ayudadita. Son en las dos montañas donde ya con Moshe el Eterno manda declarar la bendición y la maldición. A ver quién es el primero que escribe. ¿Cómo se llaman esas dos montañas? Monte Moriah, no, son dos montañas. Monte Moriah va a ser el monte del templo, donde está hoy en día el Kotel, el muro de los lamentos. Ese sería el Monte Moriah. ¿Cómo se llaman esas dos montañas? Sinaí, no, Sinaí es donde recibió la revelación de Aseret Adiblot y es una sola montaña. Estamos hablando de dos montañas que en medio estaría Shikem o Shechem. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Moab, no, ahí es la región donde murió Moshe. Monte Hermón fue donde descendieron los ángeles caídos. Monte Gerizim, muy bien, ya tenemos uno. El Monte Gerizim es uno. ¿Cuál es el otro monte? Monte Ebal, muy bien, ya tenemos los dos montes. El Monte Gerizim y el Monte Ebal. Junto, si tú haces una pequeña tarea para ver dónde está el contexto de nuestra parashá, busca Monte Gerizim o Monte Ebal en la geografía de Israel y te das dando cuenta que en la planicie, en medio, se encontraba Shechem o Siquem. Quiere decir que en esa región se encontraba acampando en ese momento o se fue a acampar Jacob. Compró el campo y estuvo varios años viviendo ahí. ¿Ok? Bien, ya que aprendimos un poco y repasamos un poco, seguimos. Verso 16. Verso 18. Llegó Jacob completo a la ciudad de Shechem, que está en la tierra de Canaán, tras llegar desde Padam Aram, y acampó frente a la ciudad. Entonces compró la parte del campo donde había tendido su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 quexicot, por 100 quexitot. Erigió allí un altar e invocó en él a Dios. Fíjate qué interesante y qué hermoso. Ahí subráyalo. Porque este punto simboliza el término del cumplimiento pleno de la promesa que hizo Jacob con el voto que se hizo en Betel cuando iba huyendo de Saf. En este momento, ya establecidos en Shechem, hace un altar y siente Jacob que hasta ahí llegó el cumplimiento en el sentido de que se cumplió todo lo que se había prometido en el voto en Betel. Y es ahí, fíjate qué interesante, que ya no dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, sino que termina diciendo el verso 20, Dios de, y no dice Jacob, dice de Israel. La idea aquí es que a través de todo lo que vivió Jacob, vino un cambio de estatus en fe, una madurez más grande por todo lo que vivió. Y yo creo, según la lectura, que el patriarca Jacob fue el que más sufrió de los otros dos patriarcas. Jacob fue el que más sufrió. Fue engañado 10 veces por Labán, peligro de muerte de su propio hermano, no volvió a ver con vida a su madre y apenas si alcanzó a ver una vez más a su padre. Por aquí lo alcanza a volver a ver y muere Isaac. Le engañan con Lea, viene una rivalidad entre las mujeres, ya nada más imagínate la rivalidad entre las mujeres, y ahora acuéstate con mi sierva, y la otra no, ahora acuéstate con mi sierva. Bueno, Jacob flojito y cooperando, ¿verdad? Y vienen las 12 tribus. Creo que Jacob fue de los que más sufrió. Y por todo lo que vivió, entonces alcanzó a decirse el Dios de Israel. Todos nosotros tenemos que pasar por muchas cosas antes de poder decir, el Dios de Israel es mi Dios. No solo por decirlo, sino creerlo plenamente. Verso
capítulo 34, verso 1. Salió Dina, hija de Lea, que le había dado a luz para Jacob, a ver a las hijas de la tierra. La vio Shechem, hijo de Hamor, el Jibí, príncipe de esta tierra, la tomó, se acostó con ella y la violó. Y se apegó su alma a Dina. Bien, esta expresión de se apegó su alma a Dina se debe de entender en el sentido de que se enamoró. Cuando una persona se enamora de otra persona, su alma, sus sentimientos y sus emociones, que son lo que hay en el alma, se apegan a la otra persona. No porque en tanto hablemos de que por la relación sexual haya habido un apego de almas, no tanto por eso, sino por el amor o el sentimiento que el alma emana para con otra persona. Muchas personas se enamoran y no tienen relaciones sexuales, todavía no tienen relaciones sexuales, y ya con esa expresión enamorar es lo equivalente a se apegó su alma con, ¿sí? Esa es la idea, porque algunos interpretan diciendo, no, es que como tuvo relaciones sexuales, su alma se apegó, y por eso no debes de andar, bueno, hasta cierto punto es buena idea, ¿no? Porque ayuda a poner miedo, y por eso no debes de andar de fornicario, porque si tienes relaciones sexuales con otra persona, tu alma se apega a esa persona y ahí como que quedas enganchado y pues bueno, hay otras cosas, pero en sí la idea aquí es, se enamoró de Dina, ¿sí? Tanto se enamoró de Dina que ya no la soltó. O sea, la secuestra, la lleva a su casa, la viola, se enamora de ella y ya no la soltó. Ya no dejó que se fuera. Y es ahí donde se dio cuenta dónde anda Dina, y ya supieron. Y esto lo entendemos al final de la narrativa cuando dice que, me adelanto un muchito, cuando Shimón y Leví, aprovechando la circuncisión que estaban los hombres en el dolor, matan a todos y después de despojar y saquear Siquem, rescatan a Dina. Quiere decir que Dina seguía secuestrada allí durante todo ese periodo. ¿Sale? Bueno, entonces aquí la idea es eso. Bien, estamos en verso 3, 34:3. Se apegó su alma a Dina, hija de Jacob, amó a la muchacha, y ahí, así se debe de entender, se enamoró, y habló al corazón de la muchacha. Entonces habló Shechem a Hamor, su padre, diciendo, toma para mí esta muchacha por esposa. Jacob oyó que deshonró Shechem a Dina, su hija, mientras sus hijos estaban con su ganado en el campo, y cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Salió Hamor, padre de Shechem, a Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob vinieron al campo. Cuando oyeron lo sucedido, se afligieron los hombres y se enojaron mucho, porque una infamia se había hecho en Israel. Al acostarse con la hija de Jacob, ya que así no se debe de hacerse. Entonces habló Hamor con ellos, diciendo, Shechem, mi hijo, se apasionó su alma por vuestra hija. O sea, se enamoró de Dina. Den por favor a ella para él por esposa. 9. Ustedes se casarán con nosotros y vuestras hijas darán a nosotros y nuestras hijas tomarán para ustedes. Con nosotros habitarán y la tierra estará delante de ustedes, residirán, comercien en ella y adquieran propiedad en ella. Dijo Shechem al padre y a los hermanos de ella, de Dina. Encontraré yo gracia a vuestros ojos y lo que digan a mí lo daré. Aumenten sobre mí mucha dote y regalo, que lo daré tal como me digan, y denme la muchacha por esposa. 3. Entonces contestaron los hijos de Jacob a Shechem y a Hamor su padre, hablando con astucia, o sea, con maña, pues él había deshonrado a Dina, su hermana. Y le dijeron a ellos, no podemos hacer esta cosa de dar nuestra hermana a un hombre que él tiene prepucio, porque es deshonra ello para nosotros. De aquí aprendemos que todos los hijos de Israel estaban circuncidados. Pero de aquí aprendemos que Jacob había aprendido muy bien el mandamiento de la circuncisión, porque cuando él parte huyendo de Esaf hacia Harán, no tenía hijos. Así que cuando nacen sus hijos, él sabe perfectamente que debe de circuncidar a sus hijos y por lo tanto los circuncida a todos.
Y entonces es lo que están diciendo aquí los hijos. Nosotros no nos podemos casar con hombres, bueno, nuestras mujeres, con hombres incircuncisos, porque nosotros somos circuncisos. Y ese es la causa o la excusa. 15. Solamente de esta forma consentiremos a ustedes si ustedes serán como nosotros, circuncidando entre ustedes todo varón. Entonces les daremos nuestras hijas y a vuestras hijas tomaremos para nosotros, habitaremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos han de oír para circuncidarse, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Parecieron bien sus palabras a los ojos de Hamor y a los ojos de Shechem, hijo de Hamor. No se demoró el muchacho en hacer la cosa, y aquí es la idea, porque estaba enamorado, porque deseaba a la hija de Jacob, ya se había enamorado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Vino Hamor con Shechem, su hijo, al portón de la ciudad, y hablaron a los hombres de la ciudad, diciendo, los hombres estos están en paz con nosotros, se asentarán en la tierra y comerciarán en ella. Y respecto a la tierra, he aquí que basta es delante de ellos. Hay mucha tierra para todos nosotros. A sus hijas tomaremos para nosotros por esposas, y a nuestras hijas daremos a ellos. Pero solo así nos consentirán los hombres en habitar entre nosotros, para ser un solo pueblo, que se circuncide entre nosotros todo varón, como ellos están circuncidados. Sus ganados, sus patrimonios y todas sus bestias, ¿acaso no son nuestros? En otras palabras, lo que estaban manejando aquí es, pues nos vamos a hacer un solo pueblo, vamos a ser grandes y nos vamos a mezclar. Y aquí venía el problema, que no debía de pasar esto. Y fue justamente la razón por la cual viene lo que viene. Porque si hubiera cumplidose todo esto, ya no estaríamos hablando de Israel, ya estaríamos hablando de un Shechem Israel, ¿no? Verso 24. Oyeron a Hamor y a Shechem su hijo, todos los que acudían al portón de su ciudad, y se circuncidó todo varón, todo el que acudía al portón de su ciudad. 25. Ocurrió en el tercer día, cuando estaban doloridos, que tomaron dos hijos de Jacob, Shimón y Leví, que eran hermanos carnales de Dina, hijos de Lea. Fíjate qué interesante que fueron Shimón y Leví, pero Rubén y Yehudá, que también eran hermanos de Lea, no participaron en este primer embate, sino fueron Shimón y Leví, hermanos de Dina, cada uno su espada. Entraron en la ciudad que estaba confiada y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Shechem, su hijo, mataron a filo de espada. Tomaron a Dina de la casa de Shechem, que estaba secuestrada, y salieron. Y los hijos de Jacob vinieron a tomar despojo de los cadáveres y saquearon la ciudad que había deshonrado a su hermana, a sus ovejas, sus vacunos, sus asnos y a lo que había en la ciudad y a lo que había en el campo tomaron. A toda su riqueza, a todos sus niños y a todas sus mujeres llevaron cautivos y saquearon todo lo que había en la casa. Entonces dijo Jacob a Shimón y a Leví, me han turbado haciéndome abominable para los habitantes de la tierra el Kenani y el Perisí, pero yo tengo poca gente y si se reúnen contra mí y me atacan, seré exterminado yo y mi casa. Y le respondieron, ¿acaso como a una ramera se trata a nuestra hermana? 35:1. Dijo el Eterno a Jacob, y aquí ya viene el mandamiento de partir entonces, levántate, sube a Betel, mora allí y haz allí un altar a Dios, que se te mostró a ti cuando huías de Esaf, tu hermano. Entonces dijo Jacob a su casa y a todos los que estaban con él, no pierdas de vista el verso 2. Entonces dijo Jacob a su casa, a todos los que estaban bajo su cuidado. Estamos hablando no solo de hijos, sino de nueras, no solamente de nueras, sino también de siervos y siervas. Y todo lo que estaba con él. ¿Qué les dijo? Quiten los ídolos extraños que hay dentro de ustedes y purifíquense y cambien vuestras ropas. Nos levantaremos y subiremos a Betel y haré allí un altar a Dios, que me respondió en el día de mi sufrimiento y estuvo conmigo en el camino por el cual anduve. ¿Cuál es la realidad? La realidad es, Jacob ya tenía su fe. Jacob ya servía y creía en el Dios invisible, en el Dios de su padre Isaac y en el Dios de su padre Abraham. Y no servía ni oraba a nadie más que a él. Pero no así
su familia. No así sus esposas. No así sus hijos. Y aquí viene una conexión muy interesante. ¿Se acuerdan cuando Labán alcanzó a Jacob? ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo, ¿por qué robaste mis ídolos? ¿Pero quién los robó? Raquel. ¿No te has preguntado por qué se los llevó Raquel? Si le quería hacer un daño a su padre quitándole sus ídolos, pues le voy a hacer un daño. ¿Que extraña a sus ídolos? Los toma, los rompe y los tira por ahí. Pero la pregunta es, ¿por qué los llevaba todavía Raquel y los siguió llevando? Porque los escondió cuando Labán los buscó, no los encontró, sabemos la escena, no se paró Raquel, según estaba en su tiempo de menstruación. ¿Por qué los seguía llevando Raquel? Por la misma razón que ahorita Jacob les está diciendo a todos. Quiten los dioses extraños, ajenos que hay entre ustedes. La fe es personal. Jacob ya había tenido un Shinushem, un renombre, ya había alcanzado madurez en el Eterno y había experimentado la realidad del Eterno. No así su familia, sus hijos. Y muchas veces caemos en el error de pensar que mi fe es la fe de mis hijos, y no es así. No es así. Yo, por lo que he vivido, creo en el Dios de Israel, pero mis hijos aún no han vivido nada de lo que yo he vivido. Por lo tanto, su fe no se compara a la que yo tengo. A pesar de que han nacido en esto, crecieron en esto, ellos tienen que desarrollar su propia fe. ¿Cuál es mi papel? Guiarlos por el camino para que llegue un punto que cuando yo falte o ellos tengan que tomar sus propias decisiones, las tomen en base a lo que han aprendido de lo que les he enseñado del temor al Eterno. Pero al final del cabo es su decisión. Muchos padres se frustran, literalmente se frustran porque ellos tienen años y años en la fe del Eterno, pero sus hijos, cual impíos, viven. ¿Cómo es posible si yo les enseñé? Si yo no les he dado ejemplo de andar en el mundo. No nos frustremos, sino entendamos. La fe es una fe personal. Y nuestra responsabilidad es enseñarles el camino. Y que se cumpla en ellos lo que está escrito. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Pero quién decide eso? Él, no tú. Pero, si no instruiste al niño en su camino, ahí va a estar el problema. Porque bajo qué bases va a crecer. Así que, si tiene alguien, algún muchacho, alguna muchacha que pues no le interesa mucho las cosas del Eterno, no te frustres, no caigas en la frustración, confía en la voluntad del Eterno. Haz tu parte y sé un buen ejemplo. Disciplina cuando tenga que haber disciplina y amor cuando tenga que haber amor. Y sobre todas las cosas, sé ejemplo, porque ellos solo están pendientes a un error que cometas para justificarse y decir, por eso es que yo no creo. ¿Ya ves? Por eso es que yo no hago eso. Por eso es que yo no voy contigo. Porque mira, ¿sí? Entonces, la lupa del juicio de nuestra propia familia es la principal que tenemos encima. No les demos motivos. Y si injustamente toman motivos, ya serán ellos y el Eterno. Pero no que no quede por ti. Vive de tal manera que tu fe se muestre
como si no vivas como Jacob, sino como Israel. Ya no, Jacob ya no, sino Israel. Pero cada uno de nosotros tenemos que cruzar ese vado donde alcanzaremos la bendición del Eterno a través de su mensajero y venga a nuestra vida tiempos nuevos, tiempos de shalom, tiempos de bendición. No completamente de color de rosa, porque sin problemas no maduramos, sin problemas no probamos la fe. Los problemas y las circunstancias son necesarias para que probamos nosotros mismos, veamos qué tanto hemos madurado. Les cuento, Elisha antes era un gruñón, iracundo, típico joven que todo le enoja. Ay, de todo te enojas, me decían. Y sí, llegó un punto donde me di cuenta que de todo me enojaba, que todo el tiempo andaba de, como decimos nosotros coloquialmente, de gorila. Pero desde que empecé a conocer al Eterno más profundamente, pidiéndole, Padre, cambia mi vida. Y lo que no esté bien en mi vida, cámbialo. Y flojito y cooperando, comenzamos poco a poco a cambiar por la misericordia del Eterno. Y cuando nacieron mis hijos, yo dije, yo no quiero que ellos sean como yo era, ni quiero que vivan la vida que yo viví. Y conforme fueron creciendo, me di cuenta que, bendito sea el Eterno, amaba mucho el Eterno a mis hijos, porque no permitió que vivieran lo que yo viví, en maldiciones, en tratos, en pobreza, en carencias, etc. Hoy yo les digo a mis hijos, cuán dichosos son ustedes, porque están viviendo muchísimo mejor que yo. Tan es así que apenas en la semana llego de ir por los muchachos a la escuela, meto el coche al lugar de la cochera, el espacio donde tenemos, abro la cajuela, habíamos ido por una caja de leche y le digo a mi hijo, uno de mis hijos, bájate la caja de leche de la cajuela. Le abro la cajuela, levanta la caja, pero estaba muy pegado al coche, él. Y a la hora de levantar la caja, se gira para salir y con la esquinita de la caja se pasa a traer la calavera del coche de atrás, de la parte de atrás. Y sale volando la calavera. Yo estaba ahí y ya además veo cómo sale volando. Y me quedé viendo la calavera, después vi el hueco tremendo en la calavera y después vi a mi hijo. Yo creo que a mi hijo se le bajó la presión. Hermanos, años atrás me lo hubiera acabado a golpes. Y años atrás me lo hubiera acabado en maldiciones. Eres un inútil, no sirves para nada, porque no te fijas si serás esto, si serás lo otro, aquello. Y solo vi la calavera, respiré, le dije, ve a dejar eso en la mesa y me traes el silicón de la caja de herramientas. Y ven, te voy a enseñar cómo reparar esto. Yo me sorprendí, porque realmente en otras ocasiones hubiera explotado. Y creo que aún no soy perfecto, no soy el padre perfecto, ni el hombre perfecto, pero estoy más cerca que hace años. Y esa es la idea, que todos ustedes, yo, cada vez, cada día que pasa, estemos más cerca del hombre, de la persona ideal que Mashiach quiere llegar a ver cuando él regrese. Y a todos, dependiendo de la persona, nos falta o nos falta menos, etc. Y yo creo que si tú haces una introspección, meditas cómo es tu carácter, irás
haciendo una evaluación. ¿Qué tanto realmente estás viviendo todo lo que estás aprendiendo? ¿Tu vida está cambiando realmente? Baruch Hashem. Vamos bien. Esa es la idea. Y es nuestro deseo. Y recuérdalo, con nuestras propias fuerzas no podríamos. Con el consejo del esposo o de la esposa, menos. La única manera que lo podemos lograr es apoyados en Hashem. Y flojitos y cooperando. Haciendo nuestra parte. Que el Elohá de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga en esta mañana y que la voluntad del Eterno sea con nosotros prosperadas y vivamos ese Shinyu Shem, ese renombre en nuestras vidas. Y una parashá que nos dio y plasmó que dentro de toda la historia rumbo a la madurez se encuentran los mandamientos, estatutos y decretos, las Asereda Dibrot, las 2 tablas de piedra, que representan el pacto entre el Dios de Israel y su pueblo. El pacto, el voto, que en toda esta historia, hasta este momento, con el número 2 y con la expresión de un voto entre Hashem y una persona, en este caso el pueblo de Israel, se hace palpable y está vigente y puede ser tuyo si tú haces tu parte, porque Hashem hará la suya. Y aunque estemos divididos en 2 hoy, casa de Israel y casa de Judá, veámoslo como un punto de vista de es un plan perfecto del Eterno para que Israel sobreviviera ante los embates y ataques y amenazas del hermano. Eso se hace de parte de la religión, el cristianismo persiguiendo al judaísmo, y aún se aplica en nuestras propias vidas, que la mayoría de nosotros lo que hemos tenido de embate para mellar nuestra fe, para claudicar, para tirar la toalla y para dejar todo atrás, ha sido empujado o influenciado por nuestra propia familia. Esposo, esposa, hijos, tíos, padres. Así que no permitas que eso suceda, sino sé inteligente y confía. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob nos bendiga a todos. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shalom, shalom.